Hay momentos en la vida en los que algo invisible nos sacude por dentro. No es una voz, no es un ruido, es una sensación, como si algo, desde lo más profundo del alma, comenzara a despertar. No sabemos explicarlo con palabras, pero lo sentimos en el pecho, en los sueños, en las sincronicidades extrañas que parecen seguirnos sin cesar. Algunos lo llaman intuición, otros destino, pero quienes conocen las enseñanzas de Edgar Cayce lo entienden por su verdadero nombre, el llamado del karma activo. Cayce, considerado uno de los místicos más poderosos del siglo XX, realizó más de 14.000 lecturas psíquicas mientras se encontraba en estado de trance. Durante esos estados alterados de conciencia, hablaba de vidas pasadas, enfermedades de origen espiritual y especialmente del karma. Para él no era una idea vaga ni un concepto abstracto de Oriente, sino una fuerza real, concreta, que moldeaba todos los aspectos de la existencia humana, desde la salud física hasta las relaciones afectivas, elecciones profesionales y hasta incluso los accidentes de la vida. Todo estaba conectado con lo que el alma ya había vivido anteriormente. Imagínate ahora un alma que ha cometido errores graves en otra vida, abandonos, traiciones, abusos de poder, omisiones importantes ante el sufrimiento ajeno. Cuando esa alma renace, carga consigo un equipaje invisible, pero profundamente activo. Al principio nada parece extraño. El niño crece, juega, aprende, ama, pero con el tiempo las piezas comienzan a no encajar. Hay un sentimiento constante de que algo está fuera de lugar. Personas se alejan sin razón, sueños se repiten, dolores inexplicables surgen, y en el fondo una pregunta comienza a resonar. ¿Por qué mi vida es así? Edgar Cayce afirmaba que ese sentimiento de desconexión, de vacío silencioso, es muchas veces la primera señal de un karma activo. Él decía, cada alma se encuentra a sí misma en una condición como resultado de sus acciones anteriores. Lo que somos ahora es fruto de lo que fuimos antes. En otras palabras, no estamos aquí por casualidad. Cada evento aparentemente aleatorio tiene raíces profundas en elecciones pasadas. El destino, por tanto, no es un capricho del universo, sino un guión cuidadosamente escrito por la propia alma. Para Cayce, el karma no era castigo, sino un maestro severo, un espejo del pasado que regresa no para destruirnos, sino para transformarnos. Y él era enfático. Muchas enfermedades, especialmente las que surgen en la juventud sin explicación médica clara, son manifestaciones físicas de desequilibrios espirituales antiguos. Un joven con parálisis en las piernas, según una de sus lecturas, había sido un comandante tirano en una vida anterior, que había hecho uso abusivo del poder y provocado sufrimientos a cientos de personas. La inmovilidad en esta vida era la forma que el alma había encontrado para aprender sobre humildad, compasión y limitación. Pero el karma no se expresa solo en los dolores físicos, se oculta en cada área de la existencia. Matrimonios turbulentos que se forman con extraña intensidad y luego se transforman en campos de guerra emocional. Relaciones familiares con sentimientos contradictorios, donde el amor convive con el rechazo. Decisiones impulsivas que nos conducen repetidamente al mismo abismo. Situaciones que parecen repetirse con diferentes rostros, pero con el mismo desenlace: pérdida, frustración, abandono. Todo eso puede ser señal de que el karma está llamando, y cuando llama no es posible ignorarlo por mucho tiempo. Durante sus sesiones, Cayce reveló que algunas almas, incluso antes de encarnar, eligen ciertas pruebas como forma de acelerar su progreso espiritual. Ellas saben que enfrentarán pérdidas, traiciones, enfermedades, y aceptan eso como parte de un plan mayor. Pero al llegar a la vida terrenal, olvidan temporalmente ese pacto, y es en ese olvido donde comienza la lucha interior. El alma clama por aprendizaje, mientras el ego grita por comodidad. Y entonces surgen los conflictos, las enfermedades del alma, los vacíos existenciales que la psicología moderna aún no logra explicar. Según Cayce, ese llamado silencioso del karma puede manifestarse también en sueños vívidos, en encuentros con personas que parecen demasiado familiares, o en lugares que despiertan emociones profundas, incluso sin que jamás hayamos estado allí. Esos son ecos del pasado, fragmentos de memorias de otras vidas que intentan emerger para recordarnos quiénes fuimos.
y lo que aún necesitamos reparar. Así, comprender el karma es comprenderse a uno mismo en su totalidad. Es reconocer que somos más que este cuerpo, este nombre, esta biografía. Somos almas en jornada, y si hoy sientes que cargas un peso invisible, que hay algo que te persigue incluso sin rostro ni forma, tal vez estés escuchando el mismo llamado que tantos otros antes que tú escucharon, el llamado del destino, el inicio de una travesía interior que revelará los misterios más profundos de tu existencia. Porque cuando el karma despierta, nada permanece como antes. Antes de que continuemos, dime, ¿alguna vez has sentido que ciertos problemas en tu vida se repiten sin razón aparente, como si vinieras cargando algo que no entiendes completamente? ¿Y si lo que estás viviendo hoy no fuera solo una coincidencia, sino parte de una historia más antigua que tu alma intenta resolver? Deja un comentario y le daré un corazoncito a tu comentario. Aprovecha, dale like, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas puedan reflexionar sobre este fascinante misterio. Los signos ocultos del karma. Hay dolores que no tienen nombre, heridas que no sangran y sin embargo, laten dentro del alma como si fueran ecos de una tragedia que no recordamos haber vivido. Hay decisiones que tomamos sin comprender por qué y caminos que recorremos como si ya los conociéramos. A veces el corazón se encoge ante personas que apenas hemos conocido. Otras veces nos sentimos inexplicablemente atraídos por lugares, culturas o símbolos que parecen formar parte de nosotros. Estos no son caprichos del azar, son señales, son huellas silenciosas de un karma activo que clama por ser escuchado. Edgar Cayce explicaba que el karma no actúa de manera arbitraria, sino como una ley precisa de causa y efecto que atraviesa las encarnaciones. Cada pensamiento, cada acción, cada omisión deja una marca en el alma, y esas marcas, con el tiempo o con el renacimiento, se convierten en experiencias. Si en una vida anterior alguien sembró discordia, en esta vida puede cosechar incomprensión. Si destruyó, ahora tendrá que aprender a construir. Si usó sus palabras para mentir, ahora podría nacer mudo o pasar años sin que nadie lo escuche de verdad. El karma se manifiesta no como castigo, sino como un espejo que nos obliga a enfrentarnos a nosotros mismos. Helena Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica y pionera del pensamiento esotérico moderno, coincidía con Cayce en la idea de que el karma era una ley universal ineludible. En su obra La Doctrina Secreta, Blavatsky afirma que cada causa humana produce un efecto, y todo efecto está contenido en la causa misma. Para ella, el universo es un escenario donde las almas actúan bajo una lógica espiritual que va más allá del entendimiento racional. Aquello que no comprendemos con la mente, lo experimentamos con el cuerpo, con las emociones, con las pérdidas, con las enfermedades, con las repeticiones dolorosas. Y esas repeticiones son, precisamente, uno de los signos más claros de un karma activo. Cuando una situación se repite, no una, sino muchas veces, con diferentes personas, en diferentes escenarios, pero con el mismo resultado emocional, debemos sospechar que hay algo no resuelto. Relaciones que siempre terminan en abandono, trabajos donde uno siempre se siente humillado, amistades que derivan en traición, proyectos que nunca logran concretarse. La vida intenta enseñarnos algo, y si no lo aprendemos, la lección regresa una y otra vez, como una ola que no se cansa de golpear la orilla. Otro signo profundo del karma activo se presenta en la infancia. Niños que nacen con traumas, con discapacidades, con talentos inusuales o con miedos irracionales, están reflejando memorias kármicas de vidas anteriores. Cayce explicó en muchas de sus lecturas que el alma, al encarnar, elige conscientemente ciertas condiciones físicas, familiares y sociales para trabajar su evolución espiritual. Así, una persona puede nacer en la pobreza no por castigo, sino para aprender sobre la humildad y la compasión. Otra puede venir al mundo con una enfermedad crónica para redimir errores pasados cometidos contra el cuerpo o contra la vida ajena. Blavatsky añadía que, además del cuerpo y las emociones, el karma se manifiesta también en el campo mental. Ideas obsesivas, bloqueos creativos, pensamientos autodestructivos, no siempre tienen una raíz psicológica en esta vida. A veces, son residuos energéticos de traumas pasados que aún no han sido purificados. En su visión teosófica,
el alma atraviesa 7 planos de existencia, y el karma se puede acumular en cualquiera de ellos. Por eso no basta con curar el cuerpo, es necesario sanar el alma, desprogramar el subconsciente, liberar memorias que siguen activas en los planos invisibles. Existen también encuentros kármicos, personas que llegan a nuestra vida con una intensidad desbordante. Nos enamoran en días, nos hieren en semanas, nos transforman para siempre. No son desconocidos, son almas con las que ya hemos vivido, con las que tenemos asuntos pendientes. Algunos vienen para devolvernos algo que nos deben, otros para cobrarnos lo que aún no hemos saldado, y algunos más, simplemente para ayudarnos a despertar. Kaiser relataba que muchas veces el amor a primera vista no es más que el reconocimiento de un lazo espiritual antiguo, cargado de historia, de dolor, de deseo, de lecciones inconclusas. Y hay más. El karma también habla a través de los sueños. Sueños recurrentes con escenarios antiguos, con guerras, con ahogamientos, con personas vestidas de épocas pasadas. Muchos de estos sueños no son simples creaciones de la mente, son fragmentos de vidas anteriores que el alma intenta traer a la conciencia para que podamos comprender lo que aún no fue resuelto. Blavatsky aseguraba que, en los estados de sueño profundo, el alma se desprende parcialmente del cuerpo físico y viaja por los planos invisibles donde se almacenan las memorias kármicas. Por eso, al despertar de ciertos sueños, sentimos un peso inexplicable o una sensación de déjà vu persistente. Por último, uno de los signos más silenciosos pero más devastadores del karma activo es el sentimiento de vacío existencial. Esa sensación de estar desconectado de todo, de no encontrar propósito, de vivir en automático. Blavatsky decía que el alma, cuando se aleja de su camino kármico evolutivo, entra en una especie de letargo espiritual. Y Kaiser confirmaba que el karma se intensifica cuando ignoramos nuestra vocación más profunda. El alma grita, pero no la escuchamos. Entonces llegan las crisis, las rupturas, las pérdidas, no para destruirnos, sino para sacudirnos y recordarnos que hemos. Los encuentros que no son casuales. Hay personas que llegan a nuestra vida como un vendaval. Aparecen de repente, sin previo aviso, pero basta un instante, una mirada, una palabra, para sentir que ya las conocíamos. No es una coincidencia, no es un capricho del destino, es un reencuentro, porque en el gran teatro de las encarnaciones, nuestras almas no viajan solas. Y Edgar Cayce fue muy claro al afirmar que los vínculos más intensos, más dolorosos o más transformadores rara vez son nuevos, son antiguos, profundos, arrastrados desde otras vidas. Imagina a dos almas que en un pasado compartieron una historia trágica. Tal vez fueron amantes separados por la guerra, o hermanos enfrentados por una herencia, o enemigos que se dañaron mutuamente hasta lo irreparable. Esa energía no se disuelve con la muerte, permanece en el plano espiritual como una deuda vibratoria, y así esas almas volverán a encontrarse una y otra vez en diferentes cuerpos, con nuevos rostros, pero con la misma necesidad: resolver lo que quedó inconcluso. Cayce decía que no hay encuentros accidentales. Todo aquel que se cruza en nuestro camino está ahí por una razón. Algunos vienen a enseñarnos, otros a cobrarnos, muchos a ayudarnos a evolucionar. Pero todos, absolutamente todos, tienen un papel dentro de nuestro guión kármico. Incluso quienes solo nos acompañan por breves instantes pueden haber sido piezas clave en existencias anteriores. Y es por eso que, a veces, una conversación corta puede dejarnos una marca eterna. El alma recuerda, aunque la mente olvide. Es por eso que ciertos encuentros producen una emoción desproporcionada, un amor que nace sin lógica, un odio inexplicable, una desconfianza que no se justifica, una entrega que parece irracional. Es el alma reconociendo otra alma con la que ya ha vivido algo intenso. Elena Blavatsky, en su estudio profundo sobre la reencarnación, sostenía que las almas gravitaban unas hacia otras por afinidad energética. Y esa afinidad no siempre es armónica, a veces es turbulenta, desafiante, llena de lecciones duras que deben ser aprendidas. Muchos de nuestros dramas familiares, por ejemplo, no son simples malentendidos humanos, son karmas ancestrales en acción: un padre ausente,
una madre sobreprotectora, un hijo rebelde, un hermano que compite de forma constante. Todo esto puede ser resultado de historias pasadas donde los roles fueron distintos. En otra vida, tal vez el hijo fue el padre, y ahora está aquí para equilibrar el desamor que antes provocó. Las almas cambian de papeles, pero el aprendizaje continúa. Las relaciones amorosas también están profundamente marcadas por los lazos kármicos. Kaise explicó que muchas almas gemelas no se reencuentran para vivir una historia romántica perfecta, sino para sanar heridas antiguas. El concepto de alma gemela ha sido idealizado, pero en verdad, estas conexiones son desafíos profundos. Cuando dos almas se aman profundamente, pero su relación es difícil, es probable que estén reparando viejos errores. El amor verdadero no siempre es pacífico. A veces es un campo de batalla donde cada gesto y cada silencio tiene un peso espiritual. Pero no todos los encuentros kármicos son dolorosos. Algunos llegan como bálsamos, personas que nos comprenden sin necesidad de explicaciones, que nos apoyan en momentos de oscuridad, que nos abren puertas sin pedir nada a cambio. Estos seres, que a menudo llamamos ángeles humanos, son compañeros espirituales que han caminado con nosotros en otras vidas. Han venido una vez más a acompañarnos en el camino, a recordarnos quiénes somos en esencia. Blavatsky los consideraba almas hermanas, cuya vibración resuena con la nuestra en planos sutiles. A veces, incluso los enemigos más feroces son nuestros maestros más importantes, porque no hay evolución sin confrontación. Kaise hablaba de la bendición oculta del conflicto y decía que muchas veces quienes más daño nos hacen están ayudándonos, sin saberlo, a romper cadenas, a despertar, a reaccionar. Las almas enemigas no son castigos, son oportunidades de redención. Y si logramos perdonarlas, si conseguimos romper el ciclo de odio, damos un salto cuántico en nuestra evolución. También existen encuentros que marcan el destino de forma irreversible. Un maestro que aparece justo cuando más lo necesitamos. Un extraño que nos dice una frase que cambia nuestra percepción. Un niño que nos mira con una sabiduría ancestral. Nada de esto es casual. Todo está orquestado por leyes superiores que trascienden el tiempo y el espacio. Blavatsky afirmaba que vivimos inmersos en una red de causas interconectadas, donde cada alma que entra en nuestra vida ha sido atraída por una necesidad evolutiva. Y no debemos olvidar los encuentros con nosotros mismos. Hay momentos en los que a través de otro nos descubrimos. Al ver sus errores, reconocemos los nuestros. Al observar su dolor, despertamos compasión. Cada relación, incluso la más conflictiva, es un espejo del alma. Y en ese espejo, muchas veces, lo que más nos molesta del otro es lo que más negamos en nosotros. Comprender que los encuentros no son casuales cambia nuestra forma de ver la vida. Nos obliga a abandonar la victimización, a aceptar que todo lo que llega tiene un propósito, aunque duela, aunque confunda, y aunque no recordemos las vidas anteriores, las emociones intensas, los vínculos profundos y las repeticiones son las pistas que el karma nos deja para que despertemos, porque todo aquel que entra en nuestra vida es parte de una historia que comenzó mucho antes del primer saludo. El karma como maestro implacable. Hay momentos en los que la vida nos encierra en una jaula sin barrotes. Sentimos que todo lo que hacemos fracasa, que cada intento de avanzar se convierte en retroceso, que por más que cambiemos de camino, el mismo abismo se abre a nuestros pies. En esos instantes, cuando el alma se desgasta y la esperanza se desvanece, muchos preguntan, ¿por qué a mí? ¿Por qué siempre el dolor, la pérdida, la injusticia? La respuesta no es sencilla ni amable, pero es necesaria. Porque a veces el karma no viene como una brisa suave que nos susurra enseñanzas, sino como un vendaval implacable que arrasa todo lo que no puede evolucionar. Edgar Cayce, en sus lecturas psíquicas, reveló que el karma es una ley tan precisa como la gravedad. No responde a castigos ni a premios, sino a una ecuación espiritual que busca equilibrio. Cuando el alma ha sembrado odio, indiferencia, egoísmo o destrucción, en alguna encarnación anterior, tarde o temprano cosechará experiencias equivalentes que la confrontarán con esas mismas energías, no para castigarla, sino para hacerla consciente del impacto que sus actos provocaron en otros y en el universo. El karma es un maestro,
pero no uno dulce. Es riguroso, exigente, incansable, porque su única misión es despertar el alma. Los que enfrentan enfermedades desde la infancia, los que nacen en ambientes hostiles, los que sufren pérdidas devastadoras una y otra vez, no siempre están pagando errores de esta vida. A menudo están equilibrando energías acumuladas durante muchas existencias. Kayse describió casos en los que personas que en otras vidas abusaron de su poder reencarnaron en cuerpos vulnerables, con limitaciones físicas o mentales, para experimentar lo que antes despreciaron o dañaron. Así el alma adquiere humildad, comprende el valor de la empatía, reconoce que cada ser, por pequeño o débil que parezca, contiene una chispa divina. Pero no es solo el sufrimiento físico lo que delata la presencia del karma. También está en la repetición emocional, en los mismos errores que cometemos una y otra vez, sin entender por qué, en los vínculos tóxicos que nos atrapan, aunque sepamos que nos destruyen, en los sueños que siempre se frustran justo cuando están por cumplirse. Esas repeticiones no son coincidencia, son lecciones no aprendidas, son puertas que se nos cierran porque aún no hemos entendido cómo abrirlas con la llave correcta, la conciencia. Elena Blavatsky escribió que el karma es la fuerza que mantiene la rueda del samsara en movimiento, la rueda de los nacimientos y muertes, el ciclo de ilusiones, errores, aprendizaje y renacimiento. Y en ese ciclo, todo lo que no es resuelto, regresa, cambia de forma, de rostro, de escenario, pero siempre vuelve. Porque el alma no puede ascender si arrastra cadenas, y a veces el karma aprieta tanto, nos empuja con tanta fuerza que parece cruel, pero no lo es. Solo está desesperado por despertarnos. Hay quienes, al mirar su vida, sienten que están atrapados en un destino sin salida, como si cada elección los llevara siempre al mismo punto de dolor. ¿Cómo se rompe ese ciclo? ¿Dónde está la salida? Kayse decía que el karma solo pierde fuerza cuando el alma actúa con conciencia superior. Es decir, cuando dejamos de reaccionar desde el ego, el miedo o el deseo de venganza y empezamos a responder desde el amor, el perdón y la sabiduría. Pero ese cambio no ocurre con facilidad. El karma, como buen maestro, se asegura de que hayamos aprendido de verdad. Por eso repite la prueba hasta que la respuesta sea diferente. El karma no solo se manifiesta en lo externo, también vive en lo interno, en los pensamientos obsesivos, en la tristeza sin causa aparente, en la ansiedad constante, en los impulsos que no controlamos. Muchas veces, los demonios que enfrentamos no son nuestros enemigos, son partes de nosotros que se han fragmentado en otras vidas, que no fueron integradas y que ahora claman por ser reconocidas. Blavatsky hablaba de los residuos kármicos del alma, energías que quedan atrapadas en los planos sutiles y que luego regresan como sombras interiores. Ignorarlas solo las hace más fuertes. Incluso el silencio puede ser una lección kármica. Personas que sienten que nadie las escucha, que sus palabras no importan, que su existencia es invisible, quizás están experimentando lo que provocaron en otros, cuando fueron ellos quienes silenciaron, ignoraron o despreciaron. El karma no olvida, pero tampoco condena, solo refleja. Es un espejo fiel, y a veces ese espejo nos muestra un rostro que no queremos ver, el de nuestras propias acciones pasadas. Y es entonces cuando más duele, cuando más se repite, cuando más sentimos que estamos siendo castigados, que el karma nos está enseñando con más intensidad. No hay compasión en su método, pero sí hay justicia, una justicia que no depende de religiones, ni de sistemas humanos, ni de interpretaciones. Es una ley espiritual que actúa por sí sola. Kayse la describía como la memoria eterna del alma, porque el alma recuerda todo, y todo lo que ha hecho lo tendrá que vivir desde el otro lado, para comprender, para sanar, para evolucionar. Así el karma se convierte en ese maestro implacable que no permite atajos, que no acepta excusas, que no deja pasar ni una sola lección sin ser aprendida. Y aunque parezca severo, su propósito final no es destruirnos, es transformarnos, porque solo cuando el alma ha enfrentado su sombra, puede finalmente abrazar su luz. ¿Cómo romper el ciclo? Romper el ciclo kármico no es simplemente desear una nueva vida,
una nueva suerte o un nuevo camino. No es un acto de voluntad pasajera ni de escapismo emocional. Es una transformación profunda, radical, que comienza dentro del alma y se refleja en cada pensamiento, palabra y acción. Y para alcanzar ese punto de liberación, el alma debe atravesar la oscuridad con los ojos abiertos, reconociendo sin excusas cada una de sus sombras. Porque el karma no desaparece con rituales, promesas o plegarias vacías. Solo se disuelve cuando se ha aprendido la lección. Edgar Cayce enseñó que la primera clave para romper el ciclo es la comprensión. No se puede liberar lo que no se comprende. Y para ello, el ser humano debe mirar hacia adentro con absoluta sinceridad. Preguntarse, ¿qué patrones repito constantemente? ¿Qué emociones me controlan? ¿Qué tipo de relaciones atraigo? Las respuestas, aunque dolorosas, son mapas, porque donde hay repetición, hay deuda. Donde hay herida que no cicatriza, hay lección que no ha sido asimilada. Y si no se comprende, se repite. Así como la tierra no deja de girar, el karma no cesa hasta que el alma despierte. La segunda clave es la responsabilidad, y no cualquier tipo. Una responsabilidad espiritual que va más allá de culpar al pasado, a los padres, a la sociedad o al destino. Es reconocer que cada elección, incluso la más pequeña, tiene una consecuencia energética. Elena Blavatsky afirmaba que el ser humano es el arquitecto de su propio destino, a través de cada pensamiento que emite y cada emoción que cultiva. Porque el karma no solo se crea con acciones visibles, también con intenciones ocultas, con palabras no dichas, con pensamientos cargados de rencor, envidia o juicio. Asumir la responsabilidad total de lo que somos, hemos sido y seremos, es romper el primer eslabón de la cadena. El tercer paso es el perdón. No como acto superficial, sino como liberación vibratoria. Perdonar no significa olvidar ni justificar el daño recibido. Significa cortar el hilo energético que nos une al dolor. Mientras sigamos odiando, reclamando o esperando venganza, el karma sigue vivo. Cayce explicó que muchas almas se reencarnan juntas durante siglos solo para resolver actos de traición, violencia o abandono que jamás fueron perdonados. Y ese ciclo puede continuar por decenas de vidas, con diferentes rostros, roles y escenarios, hasta que uno de los involucrados diga, basta, hasta que uno de ellos elija perdonar, soltar y trascender. Pero también es necesario el autoperdón, porque muchas veces la culpa es la cárcel más fuerte del alma. Nos castigamos, nos saboteamos, nos negamos la felicidad como una forma inconsciente de pagar por errores del pasado. Y el karma se alimenta de esa culpa, manteniéndonos atrapados en experiencias de sufrimiento. Blavatsky sostenía que ningún ser puede elevarse sin antes reconciliarse consigo mismo. Perdonarse no es negar el error, sino reconocerlo, aprender de él y elegir no repetirlo jamás. Otra herramienta poderosa es la acción consciente. El karma se diluye cuando elegimos actuar de forma distinta, cuando interrumpimos la cadena de dolor con una respuesta inesperada, la compasión. Si fuimos traicionados y respondemos con comprensión en lugar de venganza, estamos reescribiendo el destino. Si fuimos humillados y respondemos con dignidad en lugar de resentimiento, estamos cortando el ciclo. Cada vez que elegimos el amor en lugar del odio, la verdad en lugar de la mentira, la generosidad en lugar del egoísmo, estamos elevando nuestra vibración por encima del karma antiguo, y es en esos momentos, aparentemente pequeños, donde comienza la verdadera liberación. Pero esta transformación no ocurre sin resistencia. El ego lucha, las emociones se rebelan, las circunstancias parecen volverse aún más difíciles, porque justo antes de romperse, el ciclo kármico se intensifica. Es como si la vida quisiera asegurarse de que estamos preparados, de que no estamos escapando, sino realmente trascendiendo. Por eso, muchas personas experimentan su mayor oscuridad justo antes del despertar. Enfermedades, pérdidas, traiciones, todo se junta como una prueba final. Y solo aquellos que se mantienen firmes en su intención de evolucionar logran cruzar al otro lado. También es vital reconocer los dones espirituales que traemos. Muchas almas que hoy sufren, en otras vidas fueron poderosas, sabias
incluso iluminadas, pero cayeron por orgullo, por abuso del conocimiento o por negligencia. Recuperar esos dones, usarlos con humildad y al servicio de los demás, es parte del proceso de redención. Kaise decía que el alma recuerda sus talentos, aunque estén dormidos, y que una vez activados, pueden ser usados para reparar el daño hecho en el pasado. Además, romper el ciclo implica enfrentar el miedo al cambio, al vacío, a soltar lo conocido. El karma muchas veces se disfraza de zona de confort, relaciones que nos lastiman pero no dejamos, hábitos que nos destruyen pero repetimos, lugares que nos apagan pero a los que regresamos. Salir de ahí es desafiante. Es caminar en la oscuridad confiando en una luz interior que apenas comienza a despertar. Pero esa es la única forma de dejar atrás lo que ya no sirve. Y por último, está la entrega, la aceptación de que no controlamos todo, de que hay una inteligencia superior guiando el proceso, observando cada paso con infinito amor, aunque a veces parezca indiferente. Entregarse no es rendirse, es confiar, es permitir que el alma, libre del ego y del miedo, encuentre su camino de regreso a la unidad. Romper el ciclo es posible, pero no es fácil, porque no es una solución rápida, es una revolución del ser, una reprogramación del alma, un despertar que cambia para siempre la forma en la que vemos la vida, a los otros y a nosotros mismos. Tu destino en tus manos. Hay un momento en la vida de todo ser humano en el que, al mirar su reflejo en el espejo del alma, siente el peso de todas sus decisiones, de todos sus actos, de todas las veces que dijo sí cuando quiso decir no, o de cuando cayó por miedo a enfrentarse a su propia verdad. Ese instante, breve pero eterno, marca el inicio de una nueva conciencia, la de comprender que el destino no es una sentencia escrita en piedra, sino un camino moldeable que responde a cada impulso interior. Edgar Cayce decía que el libre albedrío es la herramienta más poderosa que posee el alma. A pesar del karma, a pesar de las deudas, a pesar de los errores del pasado, cada persona tiene la capacidad de elegir un nuevo rumbo. Pero elegir no es simplemente desear. Elegir es actuar, transformar, sostener con coherencia una visión interna que, aunque invisible para los demás, es clara como un faro en la oscuridad para quien la ha sentido despertar. El alma no está sola en su proceso. Existen guías, sincronías, señales, momentos aparentemente insignificantes que, con los años, revelan haber sido puntos de inflexión. Elena Blavatsky hablaba de la voz del silencio, esa intuición que no grita, que no exige, pero que insiste con ternura hasta que uno decide escuchar. Esa voz que nos susurra en sueños, en encuentros casuales, en libros que caen en nuestras manos justo cuando más lo necesitamos. No es coincidencia, es la vida recordándonos que somos co-creadores. Cuando una persona comprende que el destino está en sus manos, también despierta en ella una gran responsabilidad. Ya no puede culpar al mundo, ni al pasado, ni siquiera a su karma. Porque cada vez que repite un ciclo, está decidiendo hacerlo. Cada vez que elige el silencio ante una injusticia, cada vez que traiciona su esencia por miedo al rechazo, está construyendo su futuro con las mismas piedras que antes lo hicieron caer. Y el universo, que todo lo observa, simplemente responde. Pero también está la belleza de saber que cada pequeño acto de amor, de verdad, de coraje, genera un eco. Y ese eco resuena en planos invisibles, moviendo hilos que ni siquiera imaginamos. Una palabra de consuelo, una disculpa sincera, un gesto desinteresado. Todo suma, todo transforma. El destino se reescribe con cada elección que hacemos desde la autenticidad. No importa cuántas veces hayamos fallado, lo que importa es lo que elegimos ser hoy. En las lecturas de Cayce, muchas almas llegaban buscando respuestas sobre sus sufrimientos actuales. Algunas sufrían de enfermedades inexplicables, otras de pobreza extrema, otras de soledad profunda, y en la mayoría de los casos, la causa se encontraba en actos de otras vidas. Pero lo que más impactaba a quienes lo escuchaban no era la revelación del pasado, sino la posibilidad de cambiar el futuro. Cayce siempre les recordaba que aunque los errores fuesen grandes, el poder de transformación era aún mayor. No existe una fórmula mágica,
Cada alma tiene su propio camino, su propio ritmo, sus propias heridas, pero todas comparten un mismo anhelo: liberarse, romper cadenas, volver a casa. Y esa casa no es un lugar físico, sino un estado del ser, un punto de equilibrio donde el alma deja de luchar contra su historia y comienza a escribirla con conciencia. El destino no es lineal, se bifurca, se interrumpe, se reconfigura a cada instante. Un pensamiento oscuro puede cerrarnos una puerta, una acción noble puede abrirnos 10. El universo no castiga ni premia, refleja, multiplica, devuelve. Por eso, cuando tomamos las riendas de nuestro destino, también aprendemos a ser humildes, a no juzgar el camino ajeno, a comprender que cada quien lucha con batallas invisibles y que el verdadero poder no está en controlar el mundo, sino en gobernarnos a nosotros mismos. Hay quienes creen que el destino está escrito en las estrellas, y tal vez sea cierto, pero lo que no nos dicen es que también podemos escribir sobre ellas, con nuestras decisiones, nuestros silencios, nuestros actos de amor y nuestras caídas. Cada día, cada instante, es una pluma en nuestras manos, y el universo, un papel en blanco esperando ser transformado por el alma que ha decidido despertar. El viaje no termina aquí, porque comprender que el destino está en nuestras manos es solo el principio de un camino más profundo, más desafiante, pero también más libre. Un camino que ya no se mide en logros externos, sino en la paz interna que sentimos al saber que, finalmente, hemos comenzado a vivir desde el alma.